Estos egresados de la Facultad de Educación actualmente ejercen la docencia. Y bueno, y vamos a ver algunos aspectos relevantes de la investigación y los resultados. He querido presentar en esta ocasión una introducción gráfica. Podemos observar, en primer lugar, una figura que tiene dos partes. Una institución educativa con una infraestructura en apariencia muy buena y una institución educativa que tiene una infraestructura, ¿no?, que, digamos, tiene unas diferencias bastante evidentes con respecto a la primera, ¿no? Quizá la calidad educativa puede definirse de muchas formas, puede definirse como el cumplimiento de estándares, puede definirse como el cumplimiento con las expectativas de los clientes internos y externos de una institución educativa, o puede definirse como la satisfacción a las necesidades de educabilidad de una población. Lo cierto es que uno de los rasgos más saltantes de la calidad educativa y de repente uno de los aspectos que más valoramos en un primer golpe de vista respecto a la calidad educativa es la calidad del soporte, los recursos, la infraestructura, el personal de apoyo, aquello que va a facilitar los procesos pedagógicos. Entonces, siempre cuando evaluamos calidad, evaluamos la perspectiva del usuario, cómo el cliente externo se siente respecto al uso de ese servicio educativo, cómo repercuten los mecanismos de calidad a ese estudiante, ¿no?, al cliente externo o al padre de familia, cómo satisface sus deseos de educabilidad para con su hijo. Pero pocas veces pensamos en el cliente interno. El cliente interno, en este caso el docente, cómo esa calidad educativa repercute en él, en sus necesidades, repercute en su organismo a nivel psíquico, a nivel somático, cómo repercute las condiciones de calidad educativa en el ejercicio de su profesión. Si estas condiciones de calidad lo estresan, si lo llevan justamente a, no sé, a desistir de la carrera docente, etcétera. Entonces, ¿cómo se comportarán estas dos variables, estos dos aspectos de la educación? Por un lado, la calidad del soporte y recursos, que es una de las cuestiones más objetivas para valorar la calidad educativa, y por otro lado, el sentimiento o el conjunto de sentimientos, conductas, sensaciones de los clientes internos de la institución educativa, que son los docentes, ¿no? Para eso planteamos de la siguiente forma la situación problemática, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, junto con la Oficina Internacional del Trabajo, la OIT, afirma que existe un número importante de estudios que muestran relaciones significativas entre condiciones laborales poco gratas y quizá el surgimiento de algunas patologías, algunas condiciones psicosomáticas que puedan perjudicar, que puedan afectar a los clientes internos. En general, muchas de las condiciones laborales adversas pueden generar ciertos cuadros en los trabajadores y la profesión docente no es ajena. Uno de los tópicos, un tópico muy estudiado en este caso es el estrés laboral docente, ¿no? El estrés laboral en los docentes, ¿no? Asimismo, un estudio realizado en 2019 acerca del estrés laboral de los docentes en Latinoamérica, Norteamérica y Europa posicionó como una de las causas más vinculadas con el estrés en los docentes al entorno físico. En otras palabras, las condiciones de infraestructura que podrían estar vinculadas al estrés. En este caso, en el caso de los docentes que egresan de la Facultad de Educación y desarrollan sus actividades profesionales en distintos colegios de Lima o de provincia, tendrán esa misma sensación de que la calidad del soporte y los recursos, que la infraestructura, los medios que usan para desarrollar sus actividades de aprendizaje o incluso el personal de apoyo, esa calidad de recursos, de soporte y recursos pueden influir en sus sentimientos, en sus aspiraciones profesionales, pueden influir, pueden generar ciertos niveles de estrés en ellos. Entonces, el problema de investigación se formula de la siguiente forma. ¿Existe relación significativa entre la calidad del soporte y recursos para los procesos pedagógicos y el estrés laboral en los egresados de la Facultad de Educación? Asimismo, se desprenden problemas específicos que evalúan justamente, que tratan de hallar la relación significativa entre el estrés laboral y ciertos aspectos puntuales de la calidad del soporte y recursos para los procesos pedagógicos. ¿Cómo sería la infraestructura?
la calidad de la gestión y recursos para el desarrollo de aprendizajes, todo lo que refiere a materiales educativos e infraestructura de calidad, y la relación significativa entre la calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo y administrativo y el estrés laboral. ¿De dónde he sacado estos factores? Vamos a ver a continuación de qué fuente oficial se desprenden estos factores de la variable calidad del soporte y recursos. Asimismo, se plantea como objetivo general el análisis de esta relación entre soporte y recursos para los procesos pedagógicos y estrés laboral en los egresados de la Facultad de Educación. Identificar asimismo la relación entre calidad de infraestructura y el estrés laboral, hallar la relación entre calidad de la gestión y recursos para el desarrollo de aprendizajes y el estrés laboral, y la determinación de la relación entre calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo y el estrés laboral también en los docentes. Y asimismo, para responder provisionalmente los problemas de investigación, hemos planteado una serie de hipótesis, ¿no? Que exista relación significativa entre las dos variables del estudio. Y asimismo existe también relación significativa entre los componentes de la primera variable y nuestra segunda variable de estudio, estrés laboral. Bueno, y vamos a ver un poco de teoría, si se han suscitado investigaciones similares a nivel nacional, ¿no? En efecto, Novoa Chapeiken dice que en su investigación sobre factores asociados al estrés laboral docente, que sí, que existe relación, y se posiciona como principales causales del estrés laboral la desidia de padres de familia, el sueldo que percibe el docente, el prestigio que es percibido por el docente también, y algunas sobrecargas que rebasan las responsabilidades profesionales del docente. Asimismo, Güero Martel, también en su investigación sobre la determinación del estrés laboral, dice que los docentes con mayores niveles de estrés presentaron este cuadro a causa de un alto desgaste emocional. Asimismo, también Silverio Villarroel destaca que a medida que la calidad laboral aumenta, el estrés disminuye, ¿no? Ahí ya vemos una relación de causalidad. Y Lazo Beltrán, sobre el estrés laboral en el desempeño docente, dice que existe una influencia significativa entre las dos variables estudiadas, ¿no? Estrés laboral que posee una influencia significativa en el desempeño. En el plano internacional he querido coger las investigaciones más resaltantes en contextos muy similares, ¿no? Que es el estrés laboral percibido en docentes de Venezuela. Dicen que un predictor de agotamiento emocional, o sea, de un factor del estrés, del agotamiento emocional, y que la edad, perdón, es un predictor de agotamiento emocional, y que las causas que provocan mayor estrés son el exceso del volumen de trabajo, el salario, que resulta insolvente, la falta de disposición de recursos y materiales, y esto es muy importante puntualizarlo, y la escasez de medios tecnológicos pueden ser estresores. Asimismo, Ramírez, Aubertere y Álvarez dicen que los principales factores del estrés que ellos hallaron serían aquellos que no pueden estar regulados por el docente, o sea, que escapan a su ejercicio profesional, a sus manos, ¿no? Como por ejemplo la pertinencia de los contenidos, los beneficios salariales y la falta de recursos didácticos. Esto es importante resaltarlo. Por último, Vázquez Cano, Olgueras y González dicen en su investigación sobre estrés laboral de docentes en el Ecuador que los mayores niveles de estrés afectan a los docentes que poseen condiciones laborales precarias, y esto es importante también puntualizarlo. O sea, hay muchos aspectos sobre el estrés que apuntan a que podría tener una relación significativa. En efecto, la tienen en estos estudios, pero en nuestro caso también podrían tenerla. Algunas condiciones físicas, de equipamiento y de recursos podrían tener una repercusión significativa en la generación de estrés en los docentes de la educación básica, ¿no? En este caso, egresados de la Facultad de Educación de San Marcos. Bien, y como mencioné, la calidad educativa puede definirse de múltiples formas. La más objetiva es el cumplimiento de estándares que aseguren las condiciones de educabilidad en un contexto. Esa es la definición más objetiva. Pero acá tenemos otro conjunto de definiciones, ¿no? Desde el 92, que empezó a trabajarse mucho más la calidad fuera del ámbito empresarial, y también se ligó al servicio educativo. Pero, por ejemplo, la definición de la OCDE es que la calidad educativa es la promoción de logros de los estudiantes, ¿no? Considerando su contexto familiar, socioeconómico, su aprendizaje previo, un sistema escolar eficaz, es aquel que maximiza los resultados, ¿no? De todo lo anterior. O
sea, la calidad educativa podría entenderse como la satisfacción justamente de estas necesidades de educabilidad. Y se preguntarán de dónde se desprenden estos factores de la variable de la calidad de soporte y recursos. Existe un modelo de acreditación para la educación básica regular. CINEA se ha fabricado un modelo en donde existen una serie de factores, estándares, indicadores que, bueno, bajo el cual van a ser evaluadas las instituciones educativas de educación básica que tengan deseos de acreditarse. Entonces, uno de estos factores, uno de estos grandes componentes de ese modelo de acreditación es el componente número 3, soporte y recursos para los procesos pedagógicos. Bajo la perspectiva del modelo es que hemos evaluado a los docentes y la calidad percibida de sus instituciones educativas, ¿no? Esta variable consiste en lo siguiente, este aspecto del modelo, perdón, consiste en lo siguiente. Soporte y recursos para procesos pedagógicos, quiere decir los procesos y prácticas de apoyo para la mejora de los aprendizajes y la formación integral de niños y adolescentes, ¿no? Evalúa la gestión de infraestructura, diversos recursos humanos, materiales y el soporte financiero, ¿no? Este modelo justamente de acreditación tiene 4 componentes, pero vamos a centrarnos en este para efectos de la investigación. Y bueno, y se desarrolla de la siguiente forma, ese factor, infraestructura y recursos. La dimensión es soporte y recursos para los procesos pedagógicos. Como sabemos, los modelos de acreditación tienen muchos factores dentro de las dimensiones, pero en este caso, este modelo, para esta dimensión, para la dimensión soporte y recursos, cuenta con un solo factor, que es la infraestructura y recursos, que se desprende en 3 estándares. El primer estándar abocado a la gestión de infraestructura, segundo estándar abocado a la gestión de recursos para el desarrollo de aprendizajes, y el tercer estándar abocado al desarrollo de capacidades del personal de apoyo y administrativo. Vamos a tomar esos 3 para nuestra investigación. Asimismo, con el estrés habría que ahondar un poco en la definición de la palabra, ¿no? Que viene del inglés stress, fatiga, ¿no? Comúnmente asociado a un estado patológico, pero ¿qué podemos entender concretamente del estrés, ¿no? Es una reacción del individuo a situaciones que amenazan su bienestar. Cuando uno ve una situación que amenaza su bienestar biológicamente, somáticamente, y psicológicamente tiene algunas reacciones, algunas respuestas ante ese entorno agreste por el que atraviesa, hacia el que se enfrenta, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo describe que el estrés laboral es una respuesta emocional y física a un daño provocado por un desbalance entre sus obligaciones, sus recursos disponibles y la capacidad del trabajador, dice. Este tipo concreto de estrés en el entorno laboral tiene ese origen, ¿no? Hay un desbalance, un desfase entre las capacidades del trabajador y sus recursos disponibles. Y eso genera un aturdimiento, un malestar. Asimismo, existen factores que disponen al individuo a generar más estrés, ¿no? Como las relaciones laborales, las tareas que exceden sus propias capacidades también son estresores, o los conflictos culturales que derivan del sistema de valores del trabajador y los valores que demanda la tarea también, ¿no? Otros aspectos claves del estrés nos dice que el estrés laboral puede ser producido por numerosos casos de ineficacia, Y aquí tenemos que identificar 2 tipos de estrés, ¿no? Un estrés que puede afectarnos, pero puede cargarnos de resiliencia, puede ayudarnos a generar mejores condiciones en nosotros mismos, porque al enfrentar situaciones agrestes, de repente, si algunos son más resilientes que otros, pues sacan provecho de esa situación y mejoran sus capacidades, pero hay otro tipo de estrés que no, que es desgastante y siempre deriva en cuadros patológicos. En este caso, un tipo especial de estrés que deriva en esos cuadros patológicos que no es edificante es el burnout, o también conocido como el síndrome del quemado en el trabajo. Entonces, ese constructo del quemado en el trabajo, de un estrés excesivo patológico, es difundido por Maslach desde el año 76, donde se refiere por primera vez al síndrome del burnout como un rasgo comportamental del estrés en el trabajo entre trabajadores que desempeñan un contacto personal con individuos al interior de una organización. A diferencia del estrés común, este socava la salud del trabajador y no existe potencial de adaptación. Y este estrés laboral se puede identificar a través de 3 factores.
Primero, un fuerte cansancio emocional, un grado alto de despersonalización. Como este estrés depende, o bueno, se da mayormente en trabajos en donde hay contacto con personas, entonces una de las sintomatologías de este tipo de estrés es despersonalizar a la gente, ¿no? Tratarlos como objetos. Y el siguiente es la ausencia de realización personal. O sea que el trabajo no llena las expectativas personales y, bueno, puede derivar en cuadros de depresión por no realizarse personal y profesionalmente, ¿no? Entonces, ya pasando a la metodología, tenemos que el diseño es no experimental, el alcance del estudio es correlacional y el enfoque cuantitativo. La población, el criterio principal de inclusión fue que sean egresados de la Facultad de Educación, que se encuentren actualmente desempeñando tareas docentes. Bueno, tenemos que un porcentaje considerablemente mayor es femenino. Tenemos también que la edad son bastante jóvenes, de 20 a 25 años, la gran mayoría. Y el grado académico, la gran mayoría es bachiller o licenciado, ¿no? Y existen profesionales que ejercen la docencia también, que todavía no tienen ningún grado académico. Y la gran mayoría trabaja en instituciones de gestión no pública. Y bien, en resumen, este sería el cuadro de operacionalización de variables, donde tenemos las dos variables: la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos, estrés laboral. La calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos se descompone en tres dimensiones, ¿no? Calidad de gestión de la infraestructura, gestión de recursos la calidad de la gestión de recursos para el desarrollo de aprendizaje y calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo administrativos, ¿no? Tiene un conjunto de indicadores y un número de ítems. Asimismo, el estrés laboral es una variable ya estándar, bastante usada. La situación más grave del estrés laboral es el burnout, que tiene estas tres dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y ausencia de realización personal. Respecto a la metodología, el primer instrumento es una ficha de llenado de datos personales, ¿no? Es el, este, la edad, el sexo, el tipo de gestión de institución de labor, etcétera, ¿no? Pero el segundo instrumento es de autoría propia y ha pasado por dos tipos de validación. Una primera validación de juicio de expertos y una segunda validación cuantitativa a través del método de análisis factorial exploratorio con rotación Varimax, en donde vemos que existen coeficientes bastante favorables para determinar la validez del instrumento, ¿no? Tiene 10 ítems y el grado de la medida del KMO es alta. A su vez, el análisis factorial exploratorio con rotación Varimax arrojó una matriz de componentes rotados de 3 componentes que valida el diseño original, el diseño hipotético del instrumento. En este caso, con el método de análisis factorial exploratorio, se valida, ¿no? Entonces quiere decir que es válido a través de los dos métodos, de juicio de expertos y del análisis factorial. El alfa de Cronbach de este instrumento, del cuestionario sobre la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos, es bastante alto, es de 0.9 casi. El segundo instrumento es un instrumento estandarizado, el inventario de burnout de Maslach, justamente el autor de la que estamos hablando, pero abocado a profesionales de la educación, ¿no? Ese tipo de inventario tiene un lenguaje, una jerga especializada para determinar estos aspectos psicosomáticos específicamente profesionales de educación. El alfa de Cronbach también es bastante alto, es igual, tal cual, 0.885, ¿no? Y bien, entramos a la parte de resultados. Podemos ver que la valoración de la calidad en su mayoría ha sido deficiente, ¿no? Los docentes encuestados han valorado la calidad de sus centros educativos como deficiente, ¿no? Concretamente, la calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo, o sea, el personal administrativo o el personal de apoyo de mantenimiento, la han valorado en su gran mayoría como deficiente. La calidad de la gestión de recursos para el desarrollo de aprendizajes, o sea, los recursos didácticos que tienen a disposición, los recursos tecnológicos, también la han valorado en su gran mayoría como deficiente. La calidad de la gestión de infraestructura, también, ahí el asunto está un poco más parejo, pero también la mayoría lo valora como deficiente, que no cumple con sus expectativas profesionales. La calidad de la infraestructura en los centros educativos donde laboran. En resumen, la calidad del soporte de recursos para procesos pedagógicos se valora de forma deficiente.
resultados de estrés laboral, vemos que existe un gran pico en medio, ¿no? En los resultados generales de la variable existe un gran pico en medio que la gran mayoría de estudiantes, casi el 80% de docentes, perdón, tiene un nivel intermedio de estrés laboral, ¿no? Pero en las dimensiones podemos ver situaciones bastante curiosas. El cansancio emocional, bueno, tiene una fuerte tendencia a un nivel entre bajo e intermedio. O sea, quiere decir que los docentes egresados de la Facultad de Educación que ejercen justamente estas labores profesionales de la docencia cuentan con un cansancio emocional moderado. O sea, no están cansados emocionalmente con su trabajo. En la despersonalización, ni hablar. O sea, los docentes egresados de la Facultad de Educación no despersonalizan a los objetos de su trabajo, a los sujetos de su trabajo, perdón. Hay un nivel muy bajo de despersonalización. El detalle está en cuanto a la realización personal y eso es un tema preocupante. Ninguno, el 0% de los docentes encuestados configuró un nivel bajo de ausencia de realización personal. Todos configuraron un nivel alto de ausencia de realización personal. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los egresados cuenta con un nivel muy bajo eh, de realización personal, ¿no? Un nivel alto de ausencia de realización personal, dice aquí, ¿no? Entonces, eso habría que valorarlo. De repente puede dar pie a otro tipo de análisis posteriores. Y bueno, para determinar las relaciones entre las variables, primero, para elegir el tipo de pruebas, hicimos la prueba de normalidad, ¿no? Donde algunos componentes de las variables resultaron en que tienen una distribución no normal. Entonces, en aras de esos resultados, utilizamos pruebas no paramétricas. Y bien, la primera prueba de hipótesis, la hipótesis general, nos dice que efectivamente existe una relación significativa, inversamente proporcional, entre la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos y el estrés laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que coincidentemente, mientras la calidad de soporte y recursos para los procesos pedagógicos es valorada positivamente, el estrés laboral cuenta con niveles bajos. Si es que valoran positivamente la calidad del soporte y recursos, coincidentemente el estrés laboral se detecta bajo. Pero en los casos que es valorada la calidad de soporte y recursos como baja, como deficiente, entonces coincidentemente el nivel de estrés laboral aumenta. Es una relación inversamente proporcional entre estos dos constructos, calidad del soporte y estrés laboral, ¿no? Y esto se refleja en el diagrama de dispersión, en donde existe una tendencia hacia la baja, ¿no? Calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos y estrés laboral, ¿no? Tienen una relación inversamente proporcional a medida que sube uno, baja el otro, ¿no? El mismo fenómeno se repite con casi el mismo nivel de intensidad entre el estrés laboral y la calidad en la infraestructura. Mientras la infraestructura se valore más deficientemente, van a existir mayores casos de estrés laboral. Lo mismo con la calidad de recursos para el desarrollo de los aprendizajes. Mientras esa calidad de recursos para el desarrollo de aprendizajes se valore más deficientemente, existen mayores casos de estrés. ¿Podemos decir que es un estresor? Podría ser. Tiene correlación. Tiene una correlación. Es un poco más intensa que las dos anteriores. Y el estrés laboral respecto a la calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo también tiene cierto margen de correlación. Tiene una correlación significativa en cuanto la calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo administrativo es bajo, entonces puede configurar un estresor porque los niveles de estrés aumentan en este caso, ¿no? O se perciben mayores niveles de estrés, ¿no? Entonces, respecto a la discusión de estos resultados, la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos mayoritariamente se valoró como deficiente. Eso lo vimos, ¿no? En el caso del estrés laboral, el grueso de la muestra de docentes presentó un nivel intermedio, pero ya sabemos que un aspecto preocupante de esta evaluación del estrés laboral ha sido de que existe un nivel muy alto de realización personal, perdón, de ausencia de realización personal.
En concordancia con otros estudios, ¿no? Por ejemplo, el de Acosta Contreras, ¿no? Se determinó un nivel intermedio de estrés laboral en los docentes también, ¿no? Mientras que en otro estudio reveló un nivel muy bajo de realización personal, coincidentemente con nuestro trabajo. Luego tenemos que la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos posee una relación inversamente proporcional moderada con el estrés laboral. Eso es lo que queríamos hallar, ¿no? Que va en coincidencia con estudios de Ramírez, de Rodríguez Guzmán y de Loli, que evidencian una fuerte relación entre la calidad del soporte institucional y el estrés laboral, asimismo, ¿no? Luego también tenemos que la calidad de la gestión de recursos para el desarrollo de aprendizajes y el estrés laboral poseen una relación inversamente proporcional moderada, ¿no? Que tiene también cierta afinidad con otro tipo de estudios. En conclusión, existe una relación significativa entre la calidad del soporte y recursos para procesos pedagógicos y el estrés laboral. Existe una relación significativa entre la calidad de la infraestructura y el estrés laboral ingresado en la Facultad de Educación. Existe una relación significativa entre la calidad de la gestión de recursos para el desarrollo de aprendizajes y el estrés laboral. Y por último, existe una relación significativa entre la calidad del desarrollo de capacidades del personal de apoyo y administrativo y el estrés laboral ingresados a la Facultad de Educación. Como recomendaciones, podríamos siempre decir que podría investigarse más estos dos tipos estos dos tópicos, podrían investigarse más profundamente qué tipos de relaciones tienen en estudios posteriores en otro tipo de contextos, ¿no? Y se recomienda, a la luz de los resultados, mejorar de forma significativa los ambientes, recursos y capacidades del personal de apoyo para prevenir estos casos de estrés. Si bien existen atenuantes en las organizaciones ante el estrés, ¿no? Como el diálogo entre pares, las actividades colegiadas, las actividades integradoras, a la luz de los resultados del presente estudio, se recomienda combatir el estrés laboral mediante la solvencia institucional en materia de recursos didácticos, mediante la implementación de, eh, digamos, de recursos didácticos justamente de calidad que le faciliten el trabajo al personal docente. Se recomienda también un especial cuidado respecto a la ausencia de realización personal que están generando los docentes. Nos lleva a preguntarnos por qué se sienten así, por qué no cubre la profesión sus expectativas. En fin, las condiciones del centro, propiamente la calidad del soporte y recursos, no es un tópico poco estudiado como lo mencionamos. Por último, es necesario que se realicen estudios similares también, como lo hemos mencionado. Bueno, hasta aquí sería la exposición de mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Alberto Palacios. Vamos a pasar entonces a la fase de las preguntas por parte de los miembros del jurado. Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Primero preguntará el doctor Dante Macasana, luego el magíster Eli Carrillo, luego el doctor Salomón Berrocal y luego el doctor Jorge Rivera, asesor de la tesis. Entonces le damos la palabra al doctor Dante Macasana. Gracias, doctor Hernando. Buenos días, bachiller Alberto. En primer lugar, siempre es algo significativo y lleno de orgullo cuando un egresado de nuestra facultad logra más acreditaciones, ¿no? En este caso tenemos a un egresado de la facultad que está sustentando la tesis para obtener su grado de magíster, ¿no? Lo cual de verdad es muy de mucha alegría y mucha significancia. Alberto, te quiero hacer dos preguntas, ¿no? Una, para ti, ¿qué es la educabilidad? La educabilidad puede entenderse como, digamos, el conjunto de procesos que justamente van a materializar un perfil de egreso, ¿no? Es un conjunto de condiciones que, digamos, por el cual van a atravesar las personas para materializar un perfil de egreso. Por eso la calidad educativa puede definirse como la satisfacción de las necesidades de educabilidad, ¿no? Son las condiciones que van a tener las personas justamente para que sobre esas condiciones se trabaje y puedan materializar un perfil de egreso. Gracias.
En otro segundo momento, señor presidente, es una tesis donde el estudiante de verdad, y primera vez que veo una tesis que es sobre la mención de acreditación, que habla sobre acreditación, ¿no? Porque ha habido tesis en donde solamente dicen, porque colocan la palabra calidad y ya es de acreditación. En este caso, se nota que el bachiller Alberto sí conoce el marco teórico, ¿no? A mencionar el tema del CNEACE. En ese sentido, este trabajo es muy significativo y acá tenemos a un ex director en realidad dos ex directores de escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no nos acreditamos? Y la razón por qué no nos acreditamos está en lo que dice Alberto, en los resultados de Alberto, ¿no? Entonces, esta tesis va a servir bastante, doctor Jorge, ya a usted como profesor principal, sobre todo, va a servir bastante para tener acá, por ejemplo, Alberto nos está ayudando, primer momento, un estándar, seguimiento al egresado. Él ha localizado dónde están una cierta cantidad de egresados que están haciendo, dónde están trabajando, lo que hasta ahora la facultad no hace. Otro momento, está haciendo el, el diagnóstico de cómo estamos en cuanto al perfil de egreso, ¿no? Y vemos que el perfil de egreso, eso también Alberto me puede decir, no ayuda mucho al estudiante y por eso se ve, creo que no hay ¿A qué se debe, Alberto, que no hay una realización de parte del egresado de San Marcos? ¿Por qué por qué has visto o has diagnosticado que no hay una realización de parte de ellos? Bueno, los datos fríos nos dicen que efectivamente no hay una realización personal favorable, pero esto puede deberse a múltiples factores. Estrictamente en las cuestiones curriculares, o sea, lo que yo he podido percibir en el currículo de la universidad, cuando lo he analizado, es que existe un perfil de egreso bastante difuso, ¿no? O sea, no existe un perfil de egreso contundente, concreto, con un número reducido de competencias sobre las que se puedan trabajar, sino es una extensión de competencias bastante grande que de repente puede difuminar por ahí la formación. Eso puede ser un factor de origen. Otro factor puede ser un factor contextual, sistémico, en donde justamente el desarrollo profesional de estos docentes que egresan de la facultad no está cubriendo sus expectativas personales. Quizás sus expectativas económicas, sus expectativas misionales, no sé, no se está cumpliendo, ¿no? O puede ser también, puede ser el factor económico también, ¿por qué no? Porque los docentes no tienen no tienen remuneraciones que en realidad les permitan solventar sus gastos económicos adecuadamente. Entonces es una cuestión multifactorial que ameritaría así un análisis posterior, pero esas son algunas razones por las que yo podría, digamos, podría plantear de que en este caso existe una relación importante con la falta de realización personal. Claro, en ese sentido, también acá está el señor presidente, que es director de la Escuela de Educación Física, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo que hay una debilidad en el currículo, que tenemos un currículo muy desfasado, a pesar que siempre se habla de tecnología, de la modernidad, se habla de una palabrita que están usando ahorita en la facultad, eh, ya me olvidé, no sé si el doctor Jorge me puede hacer acordar, una palabrita que siempre se usa también nuestro decano, la refundación, ¿no? O sea, ¿qué hablamos de refundación? ¿Estamos refundando la facultad con un nuevo currículo o estamos refundiendo la facultad, ¿no? Y eso se ve, doctor Hernando y doctor Jorge, también usted, a los estudiantes no los acercamos muy tempranamente al tema de la educación mediante el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, tenemos concursos de auxiliares en educación, que es destinados para estudiantes a partir del sexto ciclo. Y la remuneración es interesante y es más, se suman como año de servicio. Yo creo que por ese lado, si la facultad en sí, ambas escuelas, tratan de colocar a sus estudiantes como auxiliares en educación, a ningún estudiante le caería mal ganar 1.450 soles en un horario de trabajo que puede ser de 8 a 1 o de 1 a 6 y le da tiempo también para poder estudiar, ¿no? En ese sentido, felicitaciones, Alberto, por tu trabajo, un gran trabajo que has hecho. Esto va a servir como base para
por ejemplo, si yo fuera director de escuela, te llamo a ti para que me apoyes con el estándar de seguimiento del egresado, con el estándar del el logro de las competencias, ¿no? Con el estándar de responsabilidad social, con el estándar de objetivos educacionales, y te llamaría a ti como un grupo de interés, ¿no? En ese sentido, felicitaciones, y también felicitaciones a usted, profesor Jorge, por la asesoría, el acompañamiento en este trabajo. Esto es todo, doctor Hernando. Muchas gracias, profesor Dante Macasana. Ahora le damos el pase al profesor Eli Carrillo para que formule las preguntas que considere pertinentes. Adelante, por favor. Gracias, doctor Hernando. Buenos días. Felicitaciones, Alberto. Bueno, bastante reflexivas las palabras del doctor Dante Manuel, ¿no? Definitivamente estamos inmersos en un proceso de acreditación, y este proceso de acreditación pues, nos ha generado toda una serie de conflictos, dificultades, ¿no? Pero estoy seguro que con el apoyo, esa disponibilidad que probablemente Alberto y muchos de los egresados tienen ese cariño a la facultad, van a contribuir, ¿no?, en que logremos este proceso. No es sencillo, ya lo comentó el doctor Dante, pero tenemos que partir de ello. En función a la pregunta, Alberto, tú nos has hablado, bueno, la primera pregunta en todo caso. Todo tu trabajo de investigación ha estado centrado en muchachos o en estudiantes que aún todavía no tienen el grado de bachiller, lo dijiste, muy pocos son licenciados, y algunos, bueno, han concluido por ahí y tuvieron sacado el bachiller, pero ya están haciendo docencia. Entonces, esto nos conlleva a decir que son profesores, bueno, entre comillas, porque no tienen todavía el título que los acredite. Hoy están haciendo docencia, y todos ellos están haciéndolo en un colegio público, en un colegio particular. Y esos colegios particulares probablemente pues, no tienen las condiciones necesarias, porque tú lo has mencionado. ¿Has podido conversar, Alberto, con algunos, o en tu trabajo de investigación has incluido algunos que ya tienen el título de estar trabajando en colegios del Estado? Profesor, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el 9% de la muestra seleccionada no tiene ningún grado académico, ni título, ¿no? No es ni bachiller ni licenciado, el 9%. El 60%, que es el grueso de la muestra, tiene grado de bachiller. Y el 30%, solamente el 30% tiene grado de licenciado, ¿no? De esta muestra total, solamente 5 de 88 trabajan en una institución pública, ¿no? 5 docentes de 88, ¿no? Lo que viene a ser alrededor del 6%, ¿no? Entonces, he conversado con algunos de ellos efectivamente, y las condiciones de trabajo son, pues, son más favorables en los colegios públicos que en los colegios privados, sorprendentemente, ¿no? Actualmente muchos estudios acerca de las preferencias, ¿no?, entre los tipos de gestión de los colegios nos dicen que existe cierto sentimiento de calidad per se hacia los colegios privados, ¿no? Porque supuestamente ante la paga del servicio, los usuarios esperan mayor calidad, pero este efecto no es tal en la realidad. Existen mejores condiciones laborales actualmente en los colegios públicos. Y eso es algo que falta reconocerse de repente, ¿no? Pero los datos nos dicen que efectivamente las mejores condiciones laborales actualmente están o en los colegios públicos o en los colegios privados, pues top a uno, ¿no? A los que no hemos tenido acceso, en este caso, ¿no? A una muestra que elabore actualmente en un colegio así, pero por el lado de aquellos docentes que desarrollan sus labores profesionales en un colegio público, no han existido mayores quejas en ese sentido, en cuestión de calidad de recursos y calidad de infraestructura. Interesante, ¿no? Eso habría que estudiar un poco más, ¿no? Toda vez que ese mínimo de profesionales que ya están trabajando en un colegio público tienen manifiestan esa característica. Entonces, esta investigación podría dar pie a que investiguemos o que se investigue
exclusivamente a profesionales quienes están ya laborando en un colegio público. Interesante ese planteamiento, Alberto. La otra pregunta. Nos hablaste que SINEACE ha elaborado una serie de estándares para la educación básica regular. Estos estándares que ha elaborado SINEACE para el proceso de acreditación en la educación básica regular, ¿los has empleado para ese trabajo de investigación, Alberto? Sí, o sea, justamente el modelo de SINEACE tiene 4 dimensiones grandes, ¿no? Una dimensión de gestión estratégica, de educación propiamente, ¿no? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, soporte y recursos y resultados. Yo quería centrar mi trabajo de investigación en la dimensión del soporte institucional y recursos para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, ¿no? Digamos, es un modelo que ha sido muy bien formulado, o sea, tengo que reconocer que el modelo ha sido muy bien formulado, incluso tiene algunos de sus principios que personalmente son bastante similares a los de la norma ISO 21001, pero el modelo no ha sido bien acogido en este caso por la comunidad, por la comunidad educativa en general, ¿no? Muy pocas instituciones educativas digamos, han manifestado sus intenciones de acreditar con este modelo. Pero si me lo preguntan, es un modelo muy bien confeccionado. Yo creo que esa distancia de repente entre la promoción del modelo y la decisión de las instituciones de acreditar es por una cuestión económica, ¿no? El modelo tiene exigencias bastante significativas, ¿no? Como en el caso de resultados, en la dimensión de resultados, como en la necesidad de que los estudiantes egresen con una carrera técnica, por ejemplo, con una certificación técnica, ¿no? O sea, la valla está bien alta en ese modelo, de repente por eso no ha tenido la acogida que debería de haber tenido. Pero nos hemos centrado en este caso, en la investigación, en el factor de recursos y el personal de apoyo a la infraestructura. Muy bien, Alberto. Gracias, doctor Hernando. Muchas gracias, profesor Carrillo. Le damos ahora el pase al profesor Salomón Berrocal para que formule sus preguntas. Voy a subir mi voz. Bueno, ante todo, unirme a las felicitaciones que cada uno de los docentes que me han antecedido han señalado con mucha diligencia. Y algo que me llama un poco la atención respecto a la parte de los instrumentos, voy a mirar un poco eso. Cuando hablabas del tema de la validez y de la confiabilidad, que generalmente no son muy bien trabajados a nivel de las investigaciones que desarrollan, no, de repente un poco por la falta de conocimiento, el temor a la estadística, pero mostraste muy sutilmente ese análisis factorial exploratorio que tiene que ver con la validez de constructo, me parece respecto a un instrumento, ¿no? O a los dos instrumentos. Profesor, fue solamente a un instrumento, porque el segundo instrumento, bueno, yo realicé la compra del instrumento, porque el segundo es un instrumento estandarizado. Como el primero era un instrumento de mi autoría, yo decidí triangular de repente 2 métodos de validez. La validez a través de juicio de expertos y una validez cuantitativa a través del análisis factorial. Es en el caso del segundo instrumento, estrés. Del primero, sobre la calidad del soporte. Hubiera sido interesante que los dos, me hubiera parecido interesante que ambos instrumentos tengan ese tipo de validez de constructo. Pero cuando hacemos validez de constructo, hay ciertas condiciones en relación al número de sujetos que se deben emplear como muestra piloto, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso? Si conoces esa parte. Porque tú eres de la especialidad de evaluación, ¿no? Me imagino que debes manejar partes del lenguaje, ¿no? Porque siempre que hacemos validez de constructo, generalmente por cada pregunta, según la teoría, y también para que resulte en la práctica, debemos recoger una muestra
dentro de un rango específico. Y yo veía que tu muestra, me parece, total de trabajo es de solamente 88, ¿no? Sí. Yo la veía por eso un poco pequeña para hacer validez de constructo. Pero en el caso de uno de los instrumentos podría ser, ¿no? Pero, ¿puedes hablarnos un poquito de eso? Sí, o sea, justamente, claro, mi muestra es reducida de 88, bueno, porque es la muestra de la que tuve acceso, ¿no? Bueno, los docentes en ejercicio a los que tuve acceso en ese momento, y digamos, yo bien podría haber piloteado mi proceso de validación de análisis factorial, incluso podría haber piloteado en este caso hacer una base más pequeña para extraer otro tipo de coeficientes, el alfa de Krogomach, etcétera. Pero yo decidí pues hacer el proceso de validación con toda, o sea, con toda la base de datos, ¿no? O sea, al ser una base de datos reducida, ¿no? Yo esperé recabar toda la información para justamente procesarla y hacer ese tipo de validez a través de análisis factorial con la integridad de la muestra, ¿no? Porque de repente, si yo cogí una muestra mucho más pequeña, iba a ser pues, de 30 personas, 50 personas, y los ítems de repente no iban a tener, los reactivos no iban a tener el nivel de saturación de repente esperados, ¿no? Para que se formen los factores. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser. En todo caso es una alternativa. Ahora, hay dos tipos de análisis factorial que te ríen, ¿no? El análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. ¿Podrías un poco hablarnos de la diferencia entre dos tipos de análisis dentro de la validez de constructo? Bueno, personalmente, la técnica que uso más recurrentemente para hacer este tipo de validez es el análisis factorial exploratorio. El análisis factorial confirmatorio no he visto que sea empleado frecuentemente, la verdad. Bueno, en todo caso es una experiencia. ¿No? Algunos prefieren el segundo tipo, ¿no? Habría que ver las circunstancias. Ahora, cuando hiciste la validez de contenido, que es la que más empleamos, más usamos, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito cómo la realizaste? ¿Cómo la desarrollaste? Bueno, la realicé a través de formatos, ¿no? Elaboré, digamos, un formato a través del cual, bueno, con algunos indicadores con algunos aspectos bastante generales para que cualitativamente los evaluadores del instrumento valoren la confección del instrumento y asignen un puntaje. Y en este caso, esa matriz también tenía una leyenda en donde la sumatoria de puntajes daba justamente pie a que valoren el instrumento como apto para ser aplicado o de repente, digamos, apto para ser aplicado pero con observaciones o simplemente que no está apto para ser aplicado, ¿no? He querido poner en ese caso la valla bastante alta, ¿no? Que esté apto para ser aplicado con 10 de 10, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese proceso, yo distribuí estos formatos con los instrumentos y la matriz de consistencia a 4 evaluadores, ¿no? 2 magísteres en educación y 2 doctores en educación, de los cuales uno de ellos es decano de otra universidad, ¿no? Y bueno, yo recepcioné luego, procesé la información y vi que a través del juicio de expertos sí era posible, viable, con sutiles mejoras en el instrumento, poder aplicarlo. Ok. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salomón. Ahora le damos la palabra al asesor de la tesis, el doctor Leoncio Rivera Muñoz. Gracias, señor presidente, doctor Hernando Díaz Andía. Me he quedado sin palabras, realmente, por un criterio de objetividad. La solvencia en la defensa de la tesis, de lo cual felicito el trabajo de Alberto Salvador, más allá de las indicaciones que se han realizado durante todo este tiempo, ¿no? En segundo lugar, agradecer a los exalumnos, hoy docentes y colegas, Dante, Salomón y Elí, por sus diversos criterios en atención a la defensa de la tesis. Solamente puedo decir eso. El acompañamiento hacia Alberto Salvador hoy llega a su finalización, porque creo que es un trabajo, como se ha dicho,
que demuestra muchas cosas de lo que ha sido objeto en nuestra casa de estudios y el escenario donde se ha desempeñado laboralmente para llegar a la defensa de este trabajo. Gracias, doctor Hernando Díaz. Muchas gracias, doctor Rivera. Yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas, si me permite, por favor, señor graduando. Respecto de la muestra, por ejemplo, si bien su muestra, la mayoría de su muestra de los docentes que han sido producto del trabajo, el 94% trabajan en instituciones no públicas, o sea, digamos, parroquiales, privadas, fundamentalmente, ¿no? 94%. Y son bastante jóvenes porque tienen pocos años de haber egresado, ¿no? Entonces, pregunto, si este trabajo se hiciese en egresados de la Facultad de Educación de nuestra universidad, en docentes recientemente nombrados en instituciones educativas públicas, ¿cree usted que el resultado sería muy distinto? Gracias por la pregunta, profesor. Bueno, yo podría formular una hipótesis al respecto, ¿no? Sabiendo, a raíz de los resultados de la presente investigación, sabiendo de que un criterio que puede generar estrés son las condiciones del centro, y sabiendo asimismo que las condiciones del centro de las instituciones públicas son mejores que las privadas, hay una gran posibilidad, hay un gran margen de consideración de que ese tipo de investigación que usted menciona nos dé resultados distintos. Que aquellos docentes que elaboran en instituciones públicas y que además han atravesado un proceso de nombramiento, tienen una seguridad, ¿no? En ese sentido, y tienen un sueldo por encima de las remuneraciones de los docentes que hemos evaluado para esta investigación, puede que todo eso contribuya en sus condiciones psicosomáticas y puede que efectivamente las condiciones de una institución pública repercutan en niveles mucho más bajos de estrés. Sí, definitivamente, ¿no? Porque el test de Burnout evalúa justamente esos criterios. Pero sobre todo, aún si el sueldo no fuese tan satisfactorio en el docente de educación básica, la estabilidad laboral sí bajaría los niveles de estrés, a pesar de que el sueldo no le fuera satisfactorio. Se han hecho algunos estudios al respecto, sobre todo el CINEASE hizo esos estudios para emitir el primer modelo de acreditación. Utilizaron mucha información, y por eso que el IPEVA, que existía en el primer modelo, se encargaba de estudiar esos criterios, esos aspectos en los docentes. Y le pregunto, dos cosas serían uno. ¿Por qué desaparece el IPEVA, que aportó bastante? Uno. Y dos, ¿por qué no se aplica el modelo de acreditación del CINEASE para acreditar instituciones de educación básica regular? Bueno, el IPEVA originalmente era parte del CINEASE, o sea, CINEASE como órgano tenía tres órganos dependientes, ¿no? El IPEVA, el CONEASE y el CONEAU. Órganos operadores. Exacto. Entonces, todo lo referente a educación básica regular lo veía el IPEVA, justamente. Por iniciativa de alguna gestión, desaparecen estos órganos operadores y se centra todo en el CINEASE, y a nombre del CINEASE se desprenden o se desarrollan estos modelos de acreditación, ¿no? Sería interesante por el valor que tiene la educación básica actualmente, o el valor que se le debería dar a la educación básica actualmente, que exista un órgano regulador
autónomo de la calidad educativa parecido a la SUNEDU, ¿no? Con competencias similares a la SUNEDU, de un alcance nacional que justamente ve exclusivamente estos temas, ¿no? Sin embargo, o sea, y justamente aterrizando en la segunda pregunta que hace, la acreditación compete, digamos, cierto grado de inversión, en realidad, ¿no? El Estado, a su vez, de promover la calidad, tendría que asignar los recursos necesarios para la adecuación de esas instituciones a los estándares que solicitan los órganos reguladores. En este caso, como es complicado, ciertamente, alcanzar ese nivel de financiamiento horizontalmente para todas las instituciones y para llegar a que todas las instituciones cumplan con el modelo, es porque no se promueve. Yo no, en lo personal, no veo otro motivo que impida una promoción masiva de la calidad que no sea la falta de capacidad de financiamiento del Estado a cada institución educativa, ¿no? Así es, fundamentalmente es por eso, por razones económicas, y por eso se decidió a nivel de Estado que la acreditación vaya primero a las instituciones de educación superior, tanto universitarias como no universitarias. Sería un serio problema para el Estado afrontar una acreditación de las instituciones educativas públicas. Sin embargo, hay instituciones privadas, esas que cobran muy caro, a quienes ha favorecido mucho el modelo del CINEASE y la acreditación, por supuesto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces usted nos espera aquí. Nos espera aquí. Vamos a pasar a la sala de deliberación, por favor. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias.
a Ileana que lea el acta de la deliberación. Sí, doctor. Bien, voy a dar lectura al acta de sustentación virtual número 49 de UPGF 2022-TR en la ciudad de Lima a los 21 días del mes de abril de 2022, siendo las 8 am. En acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Calidad del soporte y recursos para los procesos pedagógicos y su relación con el estrés laboral en egresados de la Facultad de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2019, para optar al grado académico de Magíster en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado examinador, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado excelente con la calificación de 19. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de Magíster en Educación con mención en Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación al bachiller Alberto Salvador Palacios Jiménez. En señal de conformidad, siendo las 9:13 am, se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Hernando Díaz Andía, presidente, doctor Jorge Leoncio Rivera Muñoz, asesor, doctor Dante Manuel Macasana Fernández, jurado informante, magíster Elí Romeo Carrillo Vázquez, jurado informante, y doctor Salomón Marcos Berrocal Villegas, miembro del jurado. Muchas gracias, Ileana. Entonces vamos a pasar a la etapa de la juramentación. Alberto Salvador es católico. Sí, profesor. Ok, entonces levanta la mano, por favor, la mano derecha, en señal de juramento. Jura por Dios, por la patria y por su honor, ejercer con dignidad su grado de magíster en educación otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en todas las actividades públicas y privadas, conforme a las normas legales nacionales e internacionales que la rijan, velando por el prestigio de su alma mater y el de su familia. Sí, juro. De no cumplirlo, que Dios y la patria se lo demanden. Felicitaciones, magíster Alberto Salvador Palacio Jiménez. Le deseamos muchos éxitos en esta carrera tan hermosa, tan larga, tan complicada, pero finalmente muy bella como la que es ser maestro en el Perú. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias al jurado. Muchas gracias a mi asesor por su apoyo incondicional en este proceso y constante. Muchas gracias, profesores. Espero, de verdad, no defraudar a la institución, trabajar todo lo posible por la educación y que, bueno, le deseo muchos éxitos a ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicitaciones al... Bastante largo, Alberto, has demostrado pues esa capacidad que tienes y estamos muy contentos. Lo ha manifestado tu asesor, que me parece que él sí no es católico, pero también se suma, ¿no? a esta fiesta que ha coronado tu éxito, ¿no? Y que seguramente vas a lograr más adelante muchos lauros, Alberto. Felicitaciones. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones. Un buen regalo de cumpleaños para el profesor Rivera. Excelente. Sin duda alguna. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un buen día. Muchas gracias. De igual manera.